Vamos a comenzar el análisis de las estructuras de extracción que estabilizan su forma mediante la tensión previa. Ya vimos que las formas particularmente aptas para recibir tensión previa son aquellas que tienen curvatura total negativa, y una de ellas es el paraboloide hiperbólico. Vamos a ver hoy entonces algunos procedimientos de predimensionado para obtener esa tensión previa y, en definitiva, para verificar la tecnología con la cual estamos resolviendo nuestra arquitectura. Como ya hemos visto, la superficie del paraboloide hiperbólico, que se genera por la traslación de una parábola a lo largo de otra, parábolas generatriz y directriz, la podemos materializar colocando cables en el sentido de ambas parábolas. Llamaremos aquí curvatura 1 o curva 1 aquellos cables que tienen su curvatura, su radio de curvatura hacia arriba, y curvatura 2 de signo contrario aquellos cables que tienen su radio de curvatura, su centro de curvatura hacia abajo. Vamos a limitar además esta superficie de paraboloide hiperbólico por una curva inscripta aproximadamente en un cilindro, como podemos ver en la imagen inferior derecha, que corresponde a una imagen del velódromo de Londres. Analicemos los distintos estados de carga y el comportamiento de los cables 1 y cables 2 frente a los distintos estados. El primero de ellos es el del peso propio. Vemos que la curvatura 1 responde a la forma de equilibrio que conocemos para una carga de sentido vertical descendente. En tanto, la curvatura 2, sometida a esa misma carga, no puede resistirla por compresión, por lo tanto no colaborará, solamente va a trabajar la curvatura 1, y además la curvatura 2 va a tender a pandear, a arrugarse, a plegarse, ya que es tan flexible que no resiste esfuerzos de compresión. Ya que estas estructuras son livianas, es decir, de poco peso, cuando actúa una carga accidental como la del viento con un efecto de succión, seguramente la resultante de peso propio más viento será de sentido vertical, pero de sentido inverso a la del peso propio. Llamamos a esto estado 2 y va a producir en los cables el efecto inverso al que describíamos en estado 1. Es decir, la curvatura 2 va a tomar esa resultante, mientras la curvatura 1 va a tender a arrugarse por el efecto de compresión. Si ejercemos sobre los cables, tanto los de la familia 1 como los de la familia 2, un esfuerzo de tracción, es decir, tiramos de sus extremos de tal manera que se traccionen, esto va a producir una tracción o una tensión previa, como denominamos, en toda la estructura. Llamamos a esto estado 0 de tensión previa, y su efecto es el de introducir una tracción tal que elimine cualquier esfuerzo de compresión probable. Esto elimina estos efectos de arrugues o pliegues parciales que veíamos en los estados anteriores, de tal manera que son inadmisibles en nuestras cubiertas, de tal manera que no se produzcan movimientos en las mismas. Vamos a comenzar a describir el procedimiento a los efectos de determinar la tensión previa necesaria a aplicar en una estructura de este tipo, y a realizar un predimensionado ya sea de sus cables o de sus telas en caso de estar resuelto con telas estructurales. El primer paso es determinar las cargas que actúan, por ejemplo, en este caso, en cada cable. La carga que actúa sobre cada cable estará en función del peso que tenga por metro cuadrado el material seleccionado, por la distancia que hay entre cables, es decir, por su área de influencia. En el caso del viento, la carga dependerá del valor estadístico para la zona del viento. En el caso de usar telas estructurales, las telas que están compuestas por fibras cruzadas que le permiten resistir
en el sentido de la curvatura 1 y la curvatura 2 tomarán los esfuerzos que hemos descrito. Para estos efectos, a los efectos de determinar la tela a utilizar en nuestra estructura, tomaremos un área de influencia de 1 metro, ya que muchas de las tablas vienen especificadas en relación a resistencia por metro. Como hemos analizado previamente, los esfuerzos máximos que debe soportar nuestros cables o nuestras telas están en los puntos A y B. En estos puntos el valor de H, es decir, la componente horizontal, es QL² sobre 8F, valor que se mantiene todo a lo largo de la curvatura, como hemos descrito, y el valor B, que es el que varía, en este punto es Q por L sobre 2. La resultante, o sea, el esfuerzo que solicitan nuestros cables o nuestras telas, vale H² más B². Q será peso propio, en el caso la carga debida al peso propio, en el caso del estado 1, y Q será la carga del peso propio y la carga del viento en el caso del estado 2. Vemos aquí una graficación del comportamiento de los cables en los distintos estados. Vemos los cables 1, curvatura 1, graficados en color verde, los de curvatura 2 graficados en color rojo. En el estado 0, los dos cables están traccionados por acción de la tensión previa. En el estado 1, el cable superior, la curvatura 1, está traccionada por la sumatoria de la tracción que le provoca el peso propio más la tensión previa. En cambio, el cable 2 resta a la tensión previa que le habíamos aplicado la compresión que le genera el peso propio. En el estado 2, peso propio y viento, que tienen sentido contrario, se suman a la tensión previa. Vemos que el cable que hasta ahora estaba solamente traccionado le resta la acción del viento, que es una acción de compresión sobre el cable verde, el cable de curvatura 1. El cable de curvatura 2, rojo, a la tensión previa que le restaba la acción del peso propio, ahora le suma la tracción debida al viento. Comencemos ahora a dar mayor precisión a los esfuerzos generados en cada uno de estos estados. Como desconocemos todavía la tensión previa que tenemos que aplicarle, vamos a llamar tensión sub 0 o tensión 0 a la tensión inicial teórica que le aplicamos en el estado 0, es decir, una tensión que todavía no sabemos su valor y que aplicamos en el extremo de los cables. En el estado 1, cuando actúa el peso propio, se le suma a la acción de la tensión previa inicial las reacciones en A y en B del peso propio. En el caso del cable superior, esto genera tracción, por lo tanto se suma a la tracción generada por la tensión previa. En el caso del cable 2, cable inferior, se resta porque está generando compresión. En ambos casos, es decir, en todos los casos que consideremos la acción de la fuerza sobre los cables, vamos a considerar estas reacciones divididas por 2, porque consideramos que las cargas se reparten por partes iguales al cable 1 y al cable 2. En estado 2 se repite las ecuaciones anteriores para la tensión previa, pero se le suma en el cable 1 una fuerza negativa, es decir, el viento está tendiendo a comprimir el cable de curvatura 1, el cable superior, y se le suma una fuerza positiva al cable 2, ya que el viento en succión tiende a traccionar el cable 2. En ambos casos también estas fuerzas están divididas por 2 porque se considera repartición en partes iguales para cada familia de cables o para cada dirección de la tela. Es decir, si conocemos RP y RW, porque hemos hecho el análisis de carga, sabemos con qué material lo resolvemos, entonces tenemos el peso propio, tenemos los valores estadísticos de la zona y podemos saber
cuál es el valor del viento, nos está faltando conocer en principio cuál es la tensión previa que le aplicamos. Si conocemos eso, tenemos resuelto todas estas ecuaciones. En principio sabemos que la tensión previa mínima tiene que ser la tensión previa capaz de anular todos los esfuerzos de compresión. ¿Cuáles son los esfuerzos de compresión? Los que tienen valor negativo. Es decir, en el estado 1 es la fuerza que solicita el cable inferior, y en el estado 2 ambos cables tienen valores negativos en su ecuación. Si hablamos de tensión mínima necesaria para aplicarle tensión cero mínima, podemos decir que si estas ecuaciones que tienen valor negativo las igualamos a cero, obtendremos los valores que necesitamos. Despejamos T sub 0 y obtenemos los valores que necesitamos de tensión previa a los efectos de aplicarle a la estructura. Los valores de tensión previa mínima necesaria los obtendremos entonces igualando a cero las ecuaciones 2, 3 y 4, donde hay valores negativos en las tensiones y valores que tienden a comprimir los cables, y despejando T sub 0. La forma más rápida de visualizarlo es en la ecuación 2. Si hacemos T sub 0 menos RP sobre 2 igual a 0 y despejamos T sub 0, es decir, lo pasamos al término T sub 0, va a quedar T sub 0, tensión mínima necesaria, en esa ecuación va a ser igual a RP sobre 2. Eso mismo podemos hacer en la ecuación 3 y 4, aunque cuando tengamos los valores visibles de cada uno de los esfuerzos, RP y RW, probablemente podamos elegir rápidamente en cuál ecuación se da el valor mayor. Si no, deberemos despejar en estas tres ecuaciones T sub 0 para encontrar la tensión mínima necesaria. Como estamos manejándonos con cargas mensurables, cargas acotadas y permanentes, y cargas no precisas como son las acciones del viento, que tienen valores estadísticos, deberemos aplicar un coeficiente de seguridad a esta tensión mínima necesaria, ya que no nos podemos quedar al límite. El coeficiente de seguridad que se utiliza es 2, y multiplicando T sub 0 por 2 nos da la tensión previa de cálculo. Con la obtención de la tensión previa de cálculo tenemos todos los valores necesarios para resolver las ecuaciones de los distintos estados de carga. Del estado 1 y 2 y las ecuaciones 1 y 3 obtendremos el valor de mayor solicitación del cable 1 o de la familia de cables superiores. En el caso de la ecuación 2 y la ecuación 4, obtendremos la mayor solicitación para la curvatura 2. Estas dos solicitaciones máximas nos servirán para dimensionar los cables si los queremos seleccionar de manera diferenciada, es decir, con distintas secciones que respondan a cada uno de estos esfuerzos, y si queremos utilizar un único cable por razones prácticas o de resolución tecnológica, obtendremos el valor para dimensionarlo de el mayor valor de estas cuatro ecuaciones. La carga de rotura con la cual vamos a ir a la tabla del cable o de tela para dimensionar el cable o la tela será este R máximo multiplicado por un coeficiente de seguridad 2. El velódromo de las Olimpiadas de Londres, diseñado por Michael Hopkins, que ya hemos visto anteriormente, está resuelto con cables según curvatura 1 y curvatura 2, según hemos estado viendo, es decir, una forma de paraboloide hiperbólico. Si quisiéramos dimensionar estos cables, debemos pasar a la tabla a los efectos de hacer esta primera verificación. Analicemos un poco las características de los cables. Ustedes van a encontrar en las tablas diferentes características de estos,
y se diferencian en la cantidad de cordones, la cantidad de alambres que tiene cada uno de estos cables y fundamentalmente la existencia de un alma textil, es decir, un elemento que le da flexibilidad al cable. Los que particularmente utilizamos en este tipo de estructuras son estos. Aquí vemos una tabla de cables en las cuales hay columnas para distintas resistencias de los alambres, es decir, la capacidad resistente de cada alambre nos da la capacidad de la carga de rotura del cable de acuerdo a la cantidad de alambres que tiene y la cantidad de cordones. Podemos recorrer en cada tipo de resistencia verticalmente la columna hasta encontrar la carga de rotura que estamos buscando y después nos desplazamos horizontalmente y encontramos el diámetro del cable que estamos buscando o que estamos tratando de verificar. Vemos aquí la malla de cables que resuelve esta estructura de Hopkins. Recuerden, de luces importantes, que está resuelta con doble cable de 35 milímetros en cada uno de los sentidos. Un detalle tecnológico particular a investigar es el punto de unión de estos cables, ya que deben trabajar para repartir la carga, deben trabajar en forma vinculada. Otro tema para que nos vamos a detener un poco más es en el apoyo. Fíjense, en el fondo de la imagen aparece una estructura de hierro que constituye el punto de anclaje de las familias de cables. Si miramos de arriba esa estructura de borde, constituye un anillo donde se anclan todos los cables. Vamos a analizar ahora el funcionamiento de este anillo. Vamos a utilizar para explicarlo esta escultura de Duchamp, ya que el funcionamiento del anillo se asemeja al de una rueda de una bicicleta. Si ustedes observan la rueda de una bicicleta o de un vehículo de ese tipo, tiene un sistema de rodado sobre un elemento que es metálico, en el cual hay una serie de rayos sometidos a tensión, que se tensionan con un tornillo, con un elemento que los tensiona, que ejerce sobre esos rayos lo equivalente a esa fuerza F negra que vemos en el gráfico, que una vez soltado, una vez que tensionamos, va a dejar en tensión ese rayo de la bicicleta, generando una fuerza de tensión o de tracción que denominamos aquí T y que está graficada de color blanco en la imagen de la izquierda. Si imaginamos todas esas fuerzas aplicadas en todo el perímetro, si ponemos la suficiente cantidad de rayos, esta fuerza va a ser una fuerza uniforme aplicada en todo el perímetro. Si todas esas fuerzas tiran para adentro, el perímetro tiende a achicarse, está en tensión y tiende a achicarse, es decir, tiende a disminuir su sección, es decir, tiende a comprimirse. Hemos generado lo que denominamos un anillo de compresión que está resistiendo el esfuerzo de tracción al que lo someten todas esas fuerzas de los rayos, las fuerzas que están graficadas como blancas en la imagen de la derecha. Si volvemos ahora a la obra de Hopkins, vemos que el apoyo que veíamos, ese anillo de hierro en el cual se insertaban todos los cables, está sometido a una tensión generada por todos los cables que tienden a traccionar ese perímetro, por lo tanto van a generar en ese apoyo un esfuerzo de compresión. Ese apoyo es entonces un anillo de compresión. Supongamos ahora que el elemento estructural no está compuesto por cables, sino por telas estructurales, como se ve en estos paraboloides, limitados por rectas en este caso, que están resolviendo este semicubierto exterior de esta obra. Si estamos predimensionando esta estructura, deberíamos ir entonces no a la tabla de cables, sino a una tabla de telas estructurales como la que tenemos a la vista.
Esta tabla de una marca que fabrica estas telas estructurales tiene una distribución también en columnas con distintas tipologías resistentes. Hemos marcado en un círculo amarillo las características de resistencia a la rotura, como se indica a la izquierda, de una de las columnas. Fíjense que tiene dos denominaciones, una en kilonewton por metro y otra en newton cada 50 milímetros. Estos responden a las necesidades de entrar con distintos tipos de cargas de rotura. Nosotros hemos calculado por metro, con lo cual entraríamos en kilonewton por metro. Fíjense que esta columna que hemos elegido tiene dos valores de 84 y 80 kilonewton, lo que equivaldría a 8.400 o 8.000 kilos por metro. Estos valores de 8.400 y 8.000 son los valores de las telas en un sentido y en otro, ya que no son uniformes. Otros valores que aparecen son, por ejemplo, resistencia al desgarro. Fíjense que las telas son particularmente frágiles al desgarro. Eso es una experiencia que podemos hacer con cualquier tela y lo es también en las telas estructurales. Tienen una gran resistencia a la tracción, podemos tirar mucho de las fibras, pero son poco resistentes a la penetración transversal, es decir, son poco resistentes al desgarro. Otras características que tiene esta tela es, si leemos la columna de la izquierda, es el acabado. El acabado, fíjense las características de permanencia en el tiempo. Es decir, todas esas características definen una dificultad que tenían estas telas en los inicios de su fabricación, eran su poca duración. Ahora son elementos de larga duración. La aparición del teflón ha permitido hacer esto. Tenemos la característica del peso, las resistencias que describimos, la transmisión de luz, es decir, las telas permiten un plus que tienen que resolver siempre las estructuras de grandes luces, que al cubrir grandes luces es difícil iluminar los centros de las plantas. Aparecen los temas de luz cenital, etc. Entonces, estas telas permiten cierto pasaje de luz que está expresado en porcentaje. La resistencia al fuego, por supuesto, las características ignífugas se hacen importantísimas, y los anchos de fabricación, que son importantes tecnológicamente. Observemos ahora la resolución de los apoyos de esta obra que estamos analizando. La tela tracciona en el sentido de la curvatura 1 y la curvatura 2, generando un esfuerzo graficado en color gris en la imagen, que tensiona el borde donde debería tomarse o apoyarse. Ahí colocamos un cable, que es con lo cual está resuelto ese borde que está graficado en rojo, que resuelve los bordes A y B, que son los que estamos analizando. Esto mismo lo podríamos llevar a los otros bordes de la estructura. Estos bordes A y B son cables traccionados, están traccionados por la membrana y descansan en dos pilares, dos postes. Vamos a analizar el que está a la derecha, que lo hemos pintado de amarillo. Es ahí, cuando llega a ese punto, la fuerza se descompone en el poste y en dos tensores que hemos graficado de rojo. Esta descomposición de fuerzas, si la hacemos gráficamente, nos va a dar un esfuerzo de compresión en el poste y esfuerzo de tracción en los dos tensores. Si nos fijamos en el resto de los postes y tensores, veremos cómo están resueltos con caños, el elemento de compresión, y con cables, los tensores traccionados del apoyo. Veamos ahora una cubierta que ya conocemos, realizada por Frey-Otto, que está diseñada por combinación de sectores de paraboloide hiperbólico o de paraboloides hiperbólicos. Podemos ver en relación a la obra anterior que la totalidad de la obra está hecha con elementos similares al que veíamos en esa obra, nada más que realizados sin solución de continuidad, es decir, están
uno adyacente al otro y con continuidad de tela. Es decir, si nosotros quisiéramos analizar una superficie de este tipo, ver cuál es la membrana necesaria, simplemente tenemos que delimitar uno de los sectores o uno de los paraboloides hiperbólicos, y con el cálculo o el predimensionado que hagamos para uno de ellos nos servirá para el resto. Veamos ahora cómo analizamos los bordes de esta estructura. Veamos ahora cómo está resuelto los bordes, los apoyos de esta estructura. Todos los paraboloides tienen un tensor de borde que toma los esfuerzos de la membrana, y de a dos paraboloides unifican este esfuerzo en un nuevo tensor, acá graficados A y B en los dos que tenemos a la vista, que terminan anclando estos esfuerzos en tierra. En el otro extremo, estos cables se suman en un poste y descargan o descomponen estos esfuerzos en el sentido del poste, y otros dos tensores C y D que también terminan anclando en tierra. Hemos visto en esta charla algunos procedimientos para predimensionar el paraboloide hiperbólico, una forma que al resolverse como tracción se le debe aplicar tensión previa. Vimos también, o empezamos a introducirnos en el tema de la tecnología, es decir, visualizar algunas cuestiones tecnológicas y resoluciones de uno de los problemas de las estructuras de tracción, que son los apoyos. Es el momento apropiado para comenzar a iniciarse, los invitamos a hacerlo, en algunos de los programas que permiten controlar muchas de las situaciones de estas estructuras. Lo vamos a proponer iniciarse en un programa simple como es el Form Finder. Para eso Vero ha preparado un pequeño tutorial que les va a ser muy útil y que seguramente los va a acompañar en la investigación de estas estructuras.